una vista, así sea muy somera, muy corta al país, le permite a uno ver que no hay aparentemente ni la menor esperanza de que un pueblo, hay que aceptarlo, tan salvaje y tan violento como el colombiano, llegue a entender que a los niños no hay que castigarlos, sino educarlos, sin tortura, sin salvajismo. De lo contrario, se está fortaleciendo esa cadena de violencia que marca nuestra cultura violenta, al fin y al cabo, de 500 años en Colombia. En Bogotá, la concejal Marta Ordóñez y un equipo importante de personas trabaja hace ya varios años en lograr que la gente entienda lo que decía yo en la presentación, que no hay que castigar a los niños, que ese cuento de que la letra con sangre entra es un cuento de las cavernas. A los niños hay que dar ese ejemplo y enseñarlos. Y Marta Ordóñez, la concejal, tiene su organización que se llama No Más Castigo Físico y sueña con lograr una sociedad decente y civilizada como en muchos países del mundo se ha logrado. La idea que uno tiene es que este país sigue creyendo que para educar a un niño hay que azotarlo, hay que maltratarlo. Esto es muy general. Es cierto, eso lo dicen, lo demuestran las cifras, hermano. Así lo vemos en las comisarías de familia, el ICBF reporta lo mismo, medicina legal lo mismo, las fiscalías, por ejemplo, delitos sexuales lo mismo, el forensis de medicina legal dice que son más de 14.000 las denuncias por maltrato a los niños, a las niñas y a los adolescentes en nuestro país, más de 14.000. En Bogotá, sí señor, en Bogotá son 4.500, 4.300 aproximadamente, y de esas 3.500 son por abuso sexual a los niños y a las niñas. Entonces el tema es generalizado. En la investigación que hicimos encontramos que se había creído en algunas generaciones que la letra con sangre entraba, pero recordemos que es una cadena y que se repite generación tras generación, o yo diría que en las familias, ¿no? Es la subcultura de la violencia presente en el hogar, ¿no? Lo más triste es que está definitivamente confirmado por las mismas denuncias de las que hablamos hace un momento, que a los niños se les castiga y se les maltrata severamente emocional y físicamente en su entorno, donde deberían estar protegidos. ¿Y quiénes son los grandes maltratadores? Las personas que los trajeron al mundo. Los papás. Exacto, para protegerlos, para darles buen ejemplo, para cuidarlos, para quererlos, pero la palabra clave, ¿sabe cuál es? El respeto. Ellos son igual sujetos de derechos como usted, como yo, como los televidentes adultos, hombres y mujeres que nos están viendo. Y pues si a un niño, a ver, mire, si usted y yo tenemos un problema y nos damos un puño, una bofetada, nos vamos a un tema de lesiones personales, ¿verdad? Pero porque a los niños, que son sujetos de derechos igual que nosotros, sí los podemos golpear, ¿no? Golpes peligrosos, estamos hablando de golpes en la carita, en la cabeza. Bueno, si usted me habla de medicina legal, poniendo aparte el abuso sexual, ¿sí? el castigo físico, yo creo que será una mínima parte de uno de los padres que lleva la denuncia contra el otro padre por azotar al hijo, por ser violento. Sí, son es mínimos muy poquito, es muy poquito. En realidad, cuando llegan, y lo que está pasando con las autoridades que trabajan este tema y que protegen a los niños y a las niñas, es que a veces, muchas veces, llega un niño por una fiebre, ¿no? Por una gripa que no han podido controlar, por un tema de cosas digestivas. Y los médicos hacen la lectura, o el mismo niño cuenta, o empiezan a descubrir en el examen físico que le encuentran hematomas, mordiscos, golpes, cosas fuertes, y ahí es cuando ellos también tienen esa obligación legal, además, de denunciarlo ante las autoridades. Los médicos, los maestros
¿no? Que trabajan con los niños y hacen la lectura también del niño, del cambio de comportamiento. Eso también ellos lo tienen que denunciar. Entonces digamos que esa cultura ha ido cambiando y ya todos sabemos que es un compromiso. Un vecino, podemos salvar la vida de un niño. Recordemos lo que pasó en Suba con una niñita como de 2 años que murió desnutrida, que hacía como 4 días, eso dijeron los medios, no había recibido alimentos, pero que además la veían muy mal, el estado de salud era de verdad crítico. Entonces, si los vecinos hubieran denunciado, es posible que hubiéramos podido salvarla. Por lo menos salvarla de los padres. Yo escuché a unos vecinos en la radio diciendo que ellos notaron que algo raro estaba pasando, ¿cierto? Además, después Medicina Legal dijo que encontraron maltrato y posible abuso y una cantidad de cosas. Pero si los vecinos hubieran denunciado, ellos dijeron que notaron, pero que les dio miedo meterse en problemas. Y eso es lo que nos pasa. Tenemos que recurrir a las denuncias anónimas, ¿no? Porque si nos asustamos, usted sabe que toca dar el número de la cédula, el nombre, dónde vive, pero las denuncias anónimas son efectivísimas también. ¿Qué consecuencias podrían señalarse en una entrevista breve como esta tiene la violencia dentro de la familia? Pues es un problema muy grave y las consecuencias para las víctimas, Germán, son demoledoras, sobre todo cuando no hay tratamiento. Para los hijos. Para los hijos. Finalmente, la violencia es un ciclo y es una forma de relacionarnos y es una forma de resolver los problemas. Los niños aprenden por repetición. Cuando los niños aprenden que la manera de solucionar los conflictos que están presentes en la vida de todas las personas es la violencia, ellos van a replicar ese patrón. Entonces, pues vamos a tener niños que posiblemente también van a ser niños violentos, vamos a ser niños que van a aprender esa forma como patrón para solucionar los conflictos. Para castigar en la misma forma a sus hijos el día de mañana. Exacto, claro. Pese a que la aspiración de todo padre es no repetir los errores que cometieron sus padres con él, pues finalmente como así nos educaron es muy posible que si no somos dotados de las herramientas para cambiar esos patrones terminemos repitiendo esos mismos ciclos. Marta señalaba que escuchó una entrevista con Garavito, este caballero que asesinó, que violó y asesinó a 168 niños. Y ella escuchó que este hombre decía que cuando niño lo menos que le hacían sus padres era quemarlo con cigarrillos a manera de castigo. ¿Cree usted que este puede ser un ejemplo? Bueno, es un ejemplo muy subrayado, pero puede ser una guía de lo que pasa en el país. Pues es muy posible, Germán. Nosotros necesitamos, sin duda, para determinar el origen de cierto tipo de delitos y cierto tipo de conductas criminales, pues investigar muy bien qué es lo que sucede en la formación y en la mente de estas personas. Sin lugar a dudas, la historia personal a uno lo construye y lo deconstruye, y de alguna forma pues ahí puede estar el origen de muchas de las conflictividades que luego se reflejan en la vida adulta de estas personas. Ahí la clave de nuevo es el tratamiento. Cuando una persona que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia recibe un tratamiento adecuado y una atención y un restablecimiento adecuado de sus derechos, puede lograr transformar esas violencias en cosas positivas hacia el futuro. Cuando no se reciben estos tipos de tratamientos tenemos un problema grave que lidiar. La experiencia de su trabajo me imagino que le ha mostrado que este es un patrón casi general, absolutamente general en este país, por lo menos en esta gran ciudad. Pues nosotros tenemos unas cifras y unos índices bastante preocupantes. Sin embargo, nosotros aún creemos que lo que no se denuncia, lo que no se reporta, es mucho más grave. Por eso es que en el principio de todas estas campañas y todos estos esfuerzos para abolir el castigo físico y la violencia y el maltrato psicológico frente a los niños, es muy importante estimular la denuncia, entendiendo además uno de los aspectos... ¿La denuncia ante las autoridades o ante la comunidad? Claro, hay muchos niveles. Es que ahí hay un tema muy importante y es el valor del artículo 44 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice? Todos sabemos que el artículo dice que los derechos de los niños priman sobre los demás,
pero hay una parte que tenemos olvidada y es el tema de la corresponsabilidad. El artículo nos dice que la familia, el Estado y la sociedad somos responsables de los derechos de los niños, y ahí tenemos que actuar e incidir. Cuando nosotros hablamos de cómo podemos ayudar a un niño, nosotros no tenemos necesariamente que pensar en la policía o en la fiscalía, tenemos que pensar también en nosotros mismos. ¿Cómo soy yo actor de la protección de esos niños? Bueno, se están dando, ¿qué pasos vienen dando ustedes ya hace varios años para buscar una normalización, o acercarse siquiera a una normalización en ese tratamiento a los niños? Pues el primer tema es fijar este tema en la agenda pública, y eso es un paso fundamental. Desafortunadamente el imaginario nos señala que los niños no votan, y entonces por eso es que los políticos no tienen que incidir en el tema de los niños. Pero nosotros somos conscientes que una sociedad en la cual los niños están bien, los adultos están bien. Entonces, si nosotros fijamos ese tema en la agenda pública, que es el paso que hemos logrado nosotros, estamos logrando un gran avance. ¿Qué cosas concretas de las tantas que han hecho en estos años de trabajo han sembrado, digamos, o están sembrando para lograr un cambio en esta mentalidad del país? Lo primero es fijar este tema en la agenda pública, despertar conciencias. Cuando uno cree que lo que está haciendo está bien, uno lo sigue haciendo. En la medida en que nosotros fijemos la naturaleza perversa del castigo físico y de los maltratos psicológicos frente a los niños en la agenda pública, ya estamos logrando una gran transformación. Pero sin embargo, desde lo normativo también estamos incidiendo. Tenemos en este momento en curso un proyecto de acuerdo que busca la celebración de un día de una especie de desarme frente a nuestros niños, en el cual los adultos entreguemos las armas que hemos usado para infringir los derechos de los niños y con eso simbólicamente desprendernos de esas violencias. Precisamente el pasado 30, en el Día Internacional del Niño, nosotros hicimos un evento en el cual entregamos correas y renunciamos a esos medios de violencia contra los niños. Y en general hemos tratado de estructurar políticas públicas dirigidas específicamente al buen trato y a la formulación de pautas adecuadas de conducta frente a los niños. Es un trabajo que sin duda tardará décadas, pero hay que sembrar los primeros pinitos para construir y recoger en el futuro. El anhelo más grande y más profundo de los colombianos tal vez sea tener un país en paz, pero si nosotros no tenemos familias en paz y si nosotros